Dios. Relación con Dios. Algunos piensan que los cristianos somos muy orgullosos, porque tener comunión con Dios, Dios soberano, Dios creador, Dios eterno, pero ¿quién te crees que eres tú? Sin embargo, esa es la gran bendición que Dios nos ha dado, que Dios siendo grande, estando en su trono, estando en su lugar, estando en el sitio donde está, tiene misericordia de nosotros y nos concede el privilegio de poder hablarle, de poder expresar lo que hay en nosotros, de poder comunicarnos con Él. Por lo tanto, la oración es la herramienta que Dios nos ha dado para tener comunión con Él. Es una herramienta válida. Nos ha dado también la palabra también. Y nunca la palabra suplanta a la oración. Quiero que esto esté muy claro. La palabra está por encima de nuestra oración. ¿Por qué? Porque nuestra oración a veces puede estar equivocada y la oración no, y la palabra no. La palabra nunca está equivocada. A veces nuestra oración, la motivación de nuestra oración puede estar equivocada. Yo he estado equivocado a veces orando de la manera que he orado. Tengo en mi mente una vez que le pedí, le exigí al Señor algo. Le exigí. ¿Quién soy yo para exigirle a Dios? Pero yo le exigí a Dios que obrara como yo quería, que hiciera lo que yo quería, lo que yo le estaba pidiendo, porque yo tenía mucha fe. ¿Y sabéis de qué confundía yo la fe? Con gritar más. Porque se lo dije muy fuerte, porque le grité a Dios, confundí que eso era fe. Eso no es fe. Eso es gritar. Y hay personas con mucha fe que gritan poco. Con mucha fe que hablan poco. Con mucha fe que actúan de manera sencilla, concreta. Porque a veces nosotros tenemos la tendencia de evaluarnos unos a los otros. Ay, este sí que ora bien, aquel sí que hace esto bien. Hermanos, no juzguemos a nadie, ni en positivo ni en negativo, ni en ninguna de las maneras. Lo que tenemos que hacer es cada uno de nosotros ponemos delante del Señor, como dice su palabra, y orar sin cesar, sin parar. Y tú puedes estar orando, conduciendo. Por favor, no cierres los ojos. Pero puedes estar orando conduciendo. Claro que sí. Estás hablando con el Creador, o estás en casa, o estás haciendo... Y estás orando, porque estás en comunión con el Señor. Dice el gran escritor C.S. Lewis, si Dios hubiera contestado todas mis oraciones tontas que he hecho en la vida, ¿dónde estaría yo ahora? Porque hemos hecho tantas oraciones tontas. Por lo menos yo. Yo las he hecho. Y las sigo haciendo, y sigo tropezando, y sigo cayendo. Por esto necesito comunión con el Señor, necesito restablecer, necesito animaros a vosotros, y tenemos que hacerlo para tener este énfasis de oración, entendiendo lo que es oración real, entendiendo los beneficios de la oración. Incluso personas que no creen dicen que la oración es buena porque es terapéutica. Es buena porque es terapéutica, te relaja, a menos que le grites a Dios como hice yo. Te puede relajar. Puedes entrar en sintonía con Dios y eso puede ser un ejercicio muy bueno y muy poderoso para tu vida de restauración y de regeneración. Hoy en este día quiero compartir con vosotros y quiero predicar sobre 3 dimensiones de la oración. No son las 3 dimensiones únicas de la oración. El Señor puso en mí este mensaje el domingo pasado mientras Antonio estaba predicando y el Señor me dio este mensaje. Estaba yo ahí y el Señor me estaba dando esa palabra de hoy, lo que tenía que decir hoy en la predicación de esta mañana. Y puso en mi mente las 3 dimensiones de la oración que son necesarias revitalizar, restaurar en nuestra vida. Esas 3 dimensiones que son importantes para nuestra relación con Dios. En primer lugar, la primera dimensión es que la oración nos hace recordar de dónde venimos. La oración, cuando estamos teniendo una oración sincera delante de Dios, nos hace recordar de dónde venimos, nos hace recordar de dónde nos rescató el Señor, de dónde nos sacó el Señor. Y tenemos la tendencia de olvidar de dónde venimos.
No queremos acordarnos porque a veces nos produce desazón, nos produce zozobra, nos produce intranquilidad y por eso no queremos recordar aquellos lodos y aquellos pozos en los cuales vivimos. Pero hay que recordarlo, porque cuando estamos recordando de dónde nos sacó el Señor, estamos recordando su fidelidad. Dice el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículos 11 al 14. Y dice el escritor de Deuteronomio lo siguiente: cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios, para cumplir los mandamientos, decretos, estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, edifiques buena casa, la habites, cuando tus vacas y tus ovejas aumenten, la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tengas se acreciente, se ensoberbezca tu corazón y te olvides de Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, que eras esclavo, de casa de servidumbre. Deuteronomio dice esto, capítulo 8. Cuídate de no olvidarte, cuida de no olvidar del Señor, cuida de no olvidarte de dónde te sacó, de lo que hizo en ti. Y no te hagas soberbio, dice la palabra de Dios, porque entonces vas a acumular y vas a creer en tus propias fuerzas. No vas a creer en las fuerzas del Señor y en el plan del Señor. Te vas a alejar. Por esto es importante, hermanos, que nosotros recordemos de qué Egipto nos ha sacado el Señor. Tú vivías en Egipto antes de conocer al Señor. Vivías en la esclavitud antes de conocer al Señor. Vivías en una situación que estabas atado a esa situación antes de conocer al Señor. Es posible que en el transcurso de tu vida te haya pasado como estaba cantando en esta mañana Jennifer, en ese proceso de crecimiento. Que estés en ese proceso. Y es posible que tú aceptaras al Señor, que tú cuidaras estar en relación con Dios, pero que tú cayeras en el pozo, cayeras en la desesperación y te alejaras del Señor. Pues recuerda esas caídas, recuerda esos lugares, recuerda esos pozos, recuerda esa servidumbre, recuerda esas ataduras de donde te sacó el Señor. Dice el profeta Isaías, capítulo 51, versículo 1. Oídme, los que seguís justicia, los que buscáis al Señor. Mirad la piedra de donde fuisteis cortados y el hueco de la cantera donde fuisteis arrancados. Volved a vuestros orígenes, recordar todo aquello porque esto es muy importante. Cuando olvidamos de dónde salimos, podemos perder algo muy importante. ¿Sabéis qué es? El primer amor. Cuando olvidamos de dónde salimos, podemos perder el primer amor. Y perder el primer amor es perder el entusiasmo, es perder la visión, es perder la alegría, es perder el gozo, es perder el servicio, es perder las relaciones personales, porque desplazamos al Señor. Lo que primero perdemos es al Señor, al primer amor, es el Señor. Y luego van un desencadenante de pérdidas a lo largo del camino. Por lo tanto, tenemos que recordar de dónde venimos, no para quedarnos allí, hermanos, ni mucho menos. No nos quedemos de dónde venimos, no. Solamente como recuerdo, como señal, no para volver atrás, nunca más, para continuar adelante y ser restaurados y lanzados al futuro por la gracia de Dios. ¿Qué beneficios tiene recordar de dónde venimos? ¿Sabéis qué beneficio tiene? En primer lugar, nos quita el orgullo. Es una tendencia tan humana, el orgullo. Primero, yo. Después, yo. Y si sobra algo, para mí. El orgullo va creciendo en nosotros. Nos pensamos importantes, si estudiamos una carrera pensamos que es importante, si hemos tenido éxito en la vida en cualquier área económica nos pensamos importantes, si tenemos una familia estable nos pensamos importantes, pensamos que lo hemos conseguido nosotros y va creciendo poco a poco, va creciendo. Y esa es la mentira del enemigo. Es una mentira, pero nos la vamos creyendo. Cuídate tú.
Y además esta es la filosofía de la sociedad actual. Cuídate tú y no te importen los demás. ¿Estás contento con lo que haces? Hazlo. ¿Qué mal haces? ¿No? Haz lo que te apetece, haz lo que te gusta, haz lo que te sientes bien, para que te sientas bien. Y esta es nuestra filosofía de los tiempos en que vivimos. Por lo tanto, el orgullo va creciendo en nuestro corazón y se apodera de nosotros como se apoderó del rey Nabucodonosor. Y lo dice el libro de Daniel, en el capítulo 5, versículo 20. Dice lo siguiente: mas cuando el corazón de Nabucodonosor se ensoberbeció y su espíritu se endureció con su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Cuando él tuvo orgullo, entonces fue depuesto del trono, fue quitado y fue quitada su gloria. No te olvides de dónde te ha sacado el Señor. No te olvides de dónde provienes, no te olvides los orígenes de tu vida. Porque puedes caer otra vez en aquella esclavitud que tuviste antes. Y no solamente esto, dice la palabra del Señor que podemos caer y pueden venir más espíritus. Dice que una mujer estaba limpiando su casa, limpió, dice una parábola de Jesús, estaba limpiando su casa y sacó todos los espíritus de su casa, todos los espíritus, fuera todos, pero se dejó la puerta abierta. No cerró. ¿Y qué pasó? Pues vinieron multiplicados aquellos espíritus con sus amiguitos. Todos volvieron, todos regresaron y empezaron a influenciar y desbarataron la casa. Hay que cerrar la puerta, claro que sí. Y eso no se contradice con nuestro pasado. Una cosa es recordar el pasado, de dónde venimos, y otra cosa es dejar la puerta abierta. Son cosas diferentes, no tienen nada que ver. Cierra la puerta. Cierra la puerta en el nombre del Señor, lo dice el libro de Apocalipsis. Con la autoridad que el Señor te da, con las llaves de la palabra de Dios, del Evangelio, cierra la puerta del pasado y vive la vida nueva, recordando lo que pasó, pero restaurando tu vida con el Señor y vive también con humildad. Desplaza el orgullo y genera en tu corazón, el Señor empieza a generar humildad real. Humildad no es una cara apocada, no es una actitud apocada, no confundamos. Humildad es un corazón realmente compasivo. Compasivo. Hacia los demás, hacia las personas, hacia las situaciones y hacia uno mismo. Porque a veces podemos ser compasivos hacia los demás y no somos hacia nosotros mismos. Nos exigimos. Yo conozco a personas que no se perdonan. No se perdonan lo que vivieron, no se perdonan su vida, no se perdonan el pasado, no se perdonan las fechorías que cometieron, no se perdonan los pecados, los resbalones, siempre se están presentes con todo esto. Y entonces cuando uno te perdonas del Espíritu Santo estás dejándolo fuera, porque el Señor sí que te perdona. El Señor sí que está haciendo la obra en ti. Por lo tanto, en esta mañana deja que el Señor ponga este espíritu de humildad dentro de ti. Hay una figura que me encanta en el Nuevo Testamento y se habla muy poco de ella. Es Juan el Bautista. Me encanta, ¿sabéis por qué? Porque su actitud fue una actitud muy humilde. Él predicaba y predicaba sermones ahí en el desierto. Y yo digo, ¿y por qué predicaba si no había nadie? Pero él tenía que predicar sermones en el desierto. Pero llegó un momento que tuvo una palabra culminante cuando se acercó Jesús. Y dijo, es necesario que Él crezca y yo mengüe. Y esta debe de ser nuestra actitud, hermanos, en el tiempo de oración. La oración, cuando estamos con el Señor pone ese espíritu dentro de nosotros de humildad verdadera, diciendo, es necesario, Señor, tengo que menguar y tú crecer. Lo sentimos, se lo decimos. Y si nunca se lo has dicho, empieza a decírselo ya. Adquiere esta disciplina personal y espiritual diciéndoselo al Señor. Y también más tarde, el apóstol Pedro escribió en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 6, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo.
¿Cuándo nos exaltará el Señor? Algunos dicen, es que todavía no me ha exaltado el Señor. El Señor, estoy humillándome, pero no me ha exaltado. No esperes exaltación en la tierra. En el cielo sí. Allí serás exaltado. Allí el Señor dirá, ven buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero mientras tanto estamos en el valle de sombra de muerte, mientras tanto estamos pisando esta tierra, sabemos que no seremos exaltados. Al contrario, dice la palabra del Señor que seremos perseguidos, criticados, despreciados, humillados. Y es parte del paquete de ser cristiano, es parte de la vida de ser cristiano. Por esto tenemos que entender que la oración nos lleva a una actitud de humildad, de reverencia delante de Dios, a una actitud que nos recuerda de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y el Señor quiere que esta actitud continúe en nosotros. Hay una segunda dimensión de la oración y es la dimensión de que esa oración revela quién es Dios en mi vida. ¿Quién es Dios en mi vida? De la forma que yo tengo de orar con Dios, de comunicarme con Dios, estoy revelando quién es Dios. ¿Qué significa Dios para mi vida? ¿Qué significa Él para mi ser? Antes, cuando teníamos los cultos de oración tradicionales, lo digo en el buen sentido de la palabra, los de los jueves, no teníamos barcas, eso hace muchos años, y teníamos cultos de oración, y entonces siempre estábamos todos juntos y orábamos en voz alta. Y en esa oración de voz alta casi siempre orábamos las mismas personas, casi siempre. ¿Por qué? Porque las personas tímidas no se atrevían a orar públicamente, les costaba mucho romper esa barrera. Teníamos un hermano de la iglesia muy querido, Angelito, que el año pasado pasó a la presencia del Señor, Angelito, y Angelito oraba cada vez. Y Angelito hacía la oración muy larga. Y entonces él era joven, teníamos la misma edad, él y yo, Angelito y yo. Y entonces, bueno, yo creo que era un poco mayor que él, pero muy poco. Y entonces, pues Angelito estaba orando y repitiendo lo mismo. Y entonces yo le miré y le dije, cállate. Y me dijo, Señor, y te pido por Jorge Pastor que dice que me calle. Yo me puse verde, amarillo, azul, de todos los colores. A veces repetimos mucho las oraciones. Decimos que los evangélicos no rezamos. ¿Cómo que no rezamos? Lo repetimos siempre igual, siempre lo mismo, estamos dentro de la misma línea, siempre. Nos cuesta bastante romper los hábitos, las palabras, las formas, nos cuesta muchísimo, nos cuesta salir de nuestras zonas de confort espiritual, porque cada uno tenemos nuestras zonas de confort espiritual, donde nos encontramos a gusto ahí, y nos cuesta salir de ahí, incluso en la oración íntima con el Señor, donde realmente estamos expresando y estamos diciendo quién es Dios en esta oración. La oración revela mucho quién es Dios para nosotros. En el libro de Nehemías, en el capítulo 1, os invito a abrirlo, hay unas expresiones muy claras de Nehemías. Sabemos que Nehemías estaba fuera en Babilonia, era el primer ministro en Babilonia, es decir, que era el copero real. Copero real en esa época era muy importante. Y él tenía que regresar. Le habían hablado de que Jerusalén estaba destrozada, Jerusalén estaba vilipendiada, Jerusalén estaba derruida, los muros de Jerusalén estaban destruidos. Los muros eran lo más importante de una ciudad antigua, la rodeaba, la guardaba, y de esta manera pues los enemigos no entraban. Y Nehemías estaba pensando en regresar. Dios le había llamado a regresar. Y entiendo muy bien por qué Dios le había llamado. Dios le había llamado aún cuando él no había nacido en Jerusalén. Él era hijo de la deportación. Él era hijo de la esclavitud. Y sin embargo, él mantuvo la comunión con Dios con una religión diferente. Él se mantuvo distinto. Él no se camufló en medio de la religión pagana que vivía, sino que él confesó quién era Dios.
Y en este capítulo 1, Nehemías está hablando con Dios porque quiere regresar, porque quiere construir. Y está diciendo muy bien, revela quién es Dios para él. El versículo 5 del capítulo 1 dice, y te ruego, oh Dios mío de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan tus mandamientos. ¿Qué está diciendo aquí Nehemías? Su oración está basada en el carácter de Dios. Y reconoce quién es Dios, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto. Le está diciendo a Dios quién es Dios. ¿Cuántas veces te lo dices tú? ¿Quién es Dios para ti? Señor, tú eres esto y esto y esto y esto para mí. Lo tienes que decir. Lo tienes que confesar, no tengas miedo. A veces nos encontramos incómodos y pues ya lo sabe. Eso es como la esposa que le dice a su marido, ¿me quieres? Pues ya lo sabes. Pero tú me quieres, pues ya lo sabes. Y no se lo dice. Hay que decirlo. Hay que confesarlo al Señor. Tenemos que decirle el carácter, quién es Él para nosotros. Y aquí está claramente, Él es grande, Él es temible, Él es misericordioso, Él cumple sus promesas, Él es fiel. Y esta es parte de la oración. Estamos revelando quién es Dios para nosotros. Y el versículo 6, ¿qué dice el versículo 6? Dice, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Confesó sus pecados. Y él se incluyó en la confesión. Él no era culpable de la deportación, ni mucho menos. Él fue consecuencia de la deportación, por eso nació fuera. Sin embargo, él se incluyó. No dijo, bueno, esto lo hicieron nuestros padres. Nuestros padres fueron los que se alejaron. Yo no tengo nada que ver. No, él se culpabilizó, se puso en el paquete mismo con los hermanos suyos y se involucró. Confesó el pecado del pueblo y confesó su pecado. Hermano, ¿estás confesando tu pecado a Dios? Confesar tu pecado a Dios, decirle tu pecado al Señor, o lo minimizamos, decir, bueno, esto no tiene importancia, esto es pequeñito, esto es un pecado venial. Nosotros tenemos en la mente esa cultura, el pecado venial y el pecado mortal. No, pecado es pecado. Apartarnos de la voluntad de Dios es apartarnos de la voluntad de Dios. Queramos llamarle como lo queramos llamar. ¿Confiesas? ¿Confiesas? ¿Dices al Señor? Y ahí estamos demostrando quién es Dios para nosotros. Versículo 8. Acuérdate ahora, Señor, de la palabra que diste a tu siervo Moisés. ¿Es que Dios necesita que se lo recordemos? No necesita. Y entonces, ¿por qué Nehemías le dice a Dios que se acuerde? Porque está reclamando las promesas de Dios. Está reclamando la palabra de Dios para el pueblo, recordando que Dios dio promesas para ese pueblo. Versículo 10 y 11. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Señor, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Estaba muerto de miedo, concédeme gracia, Señor. ¿Qué está diciendo aquí? Fue muy específico. Dame éxito, dame gracia. Está claramente especificando. Y a veces nosotros, ¿qué decimos al Señor? Señor, bendíceme. Y terminamos pronto. Señor, bendíceme. Una oración general para todo, una multioración para todo. Pero no somos específicos. Él fue específico. Estaba muerto de miedo porque tenía que hablar con el rey. Tenía que pedirle que salía, que se marchaba de su cultura. El primer ministro se iba a Jerusalén a reedificar los muros, a organizarlo. Y le dice, Señor, dame éxito. No es un éxito personal que está pidiendo, no está pidiendo gloria personal, está pidiendo que le dé éxito en la empresa que va a comenzar, porque es una empresa de Dios, es una empresa donde Dios tiene que estar ahí actuando y fue específico. Por lo tanto, esto estaba demostrando quién era el carácter de Dios para su vida. Por esto es importante que tú demuestres quién es Dios y se lo digas quién es Dios. Que confieses tu pecado y el pecado de tu pueblo, de la iglesia, de la familia. Que reclames las promesas de Dios y que seas específico. Un gran escritor cristiano, Oswald Chambers, dijo,
debemos de orar con nuestros ojos en Dios y no en nuestros problemas. Y cuando oramos, a veces estamos tan ensimismados con el problema, que el problema es una montaña y que solamente hablamos de eso y no reconocemos, pues estamos desplazando a la figura de Dios, estamos desplazando el problema por Dios. Lo estamos desplazando. Y hacemos del problema nuestro Dios. Porque es lo que nos come el coco todo el día, es lo que nos habla todo el día, es el problema que tenemos en la mente, es lo que tenemos en el corazón. Hablamos de él y no paramos de hablar del problema. Y desplazamos a Dios, diciendo, Señor, quiero tener éxito en tu voluntad. Concédeme la gracia de estar conmigo y dame palabra cuando yo tenga que hablar las cosas que tenga que decir, como Él hizo en este momento tan importante de mi vida. Nehemías dijo quién era Dios para él, explicó quién era Dios para su vida. Y a veces nosotros olvidamos de que en ese tipo de oración hay victoria. Yo lo olvido, os lo confieso. Yo no soy el súper espiritual hombre, no. Soy de carne y hueso como vosotros y olvido a veces y me enfoco en el problema y olvido realmente que Dios es más grande que el problema, que Dios es más grande que mi necesidad, que Dios conoce el problema, conoce la enfermedad, conoce el ataque, conoce la mentira, conoce las cosas, Dios lo conoce. Pero ¿qué pasa? Que yo quiero actuar como Dios y me quiero poner en el lugar de Dios y quiero manipular. Y quiero hacer la voluntad de Dios a mi manera. Señor, dame éxito, dijo Nehemías. Dame éxito para esta empresa, pero esta empresa es tuya. ¿Cómo es tu oración? ¿Cómo es tu forma de orar en tu corazón? ¿Cómo le demuestras al Señor tu cariño, tu afecto, tu adoración personal? ¿Cuál es el sentido de tu oración? En tercer lugar, la tercera dimensión de la oración que quiero deciros en esta mañana es que la oración nos proyecta hacia dónde vamos. Nos proyecta. La oración, mientras estamos hablando con Dios, nos va proyectando. ¿Por qué? No la oración en sí, sino Dios, la voluntad de Dios. A través de la comunión, a través de la oración. Nos proyecta hacia dónde vamos. Dios responde, y Dios responde de muchas maneras en la oración. Algunos nos desesperamos cuando no responde a nuestra manera, algunos nos desesperamos cuando no responde como yo quería, pero Dios tiene siempre tres respuestas. Sí, no o espera. Siempre tiene alguna de estas tres respuestas. Y estas respuestas a veces no nos gustan. No nos gustan estas respuestas que nos da el Señor y nos desesperamos. Él responde. Ahora, la pregunta es, ¿respondo yo? ¿Respondes tú ante la oración? ¿Respondes tú ante la demanda de Dios en tu vida, lo que te está demandando, lo que te está pidiendo en tu vida? No podemos orar y permanecer igual. No pueden pasar años y años y años y permanecer igual. Tenemos que estar en continuo crecimiento. Resbalamos, caemos, retrocedemos y avanzamos. Resbalamos, caemos, retrocedemos, pero volvemos a avanzar. Tenemos que ir creciendo. Lo que pasa es que algunos de nosotros no creemos que crecemos. No lo creemos. Creemos que estamos, y nos creemos la mentira del enemigo. Tú no vales para nada, tú eres un cristiano mentiroso, tú eres un cristiano hipócrita, tú eres un cristiano que no vale la pena y te lo vas creyendo. Claro que no eres perfecto, ni vas a ser perfecto, ni intento yo que seas perfecto, pero tienes un Dios perfecto, un Dios soberano, grande, maravilloso, que está obrando en tu vida y que quiere continuar, pero quiere que tú respondas en la oración, quiere que tu vida responda. Por esto tenemos que estar expectantes a lo que Dios quiere decirme, anhelantes de lo que Él me quiere decir. Yo recuerdo que por un tiempo visité mucho Alemania, hace muchos años, últimamente no voy, y cuando visitaba las iglesias en Alemania había algo que me encantaba de las iglesias de Alemania, y era que después de la predicación había un tiempo de respuesta en oración de la gente.
Y se levantaba la gente a orar, pum, 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 después de la predicación. Había respuesta por parte de la gente. Y me encantaba, hermanos, tenía que haber respuesta por parte nuestra. No tiene que ser todo rutinario, todo normal, todo siempre controlado. No, no, hay una respuesta que tenemos que dar porque Dios está demandando de nosotros algo. De ti está demandando algo, de mí está demandando algo. Por lo tanto, la verdadera oración, la oración sana, real, produce una respuesta de parte de nosotros hacia Dios. Una respuesta importante que tienes que dar a Dios. También puedes responder como Dios. Sí, quiero obedecerte. No, no te voy a obedecer. O espera, Señor. También lo hacemos. Igual que Dios hacia nosotros, nosotros lo hacemos a Dios. Y muchas veces le decimos, no quiero saber nada. O espera, ya contestaré. Ahora no es el tiempo, ahora no. La coyuntura ahora no ayuda para responder a Dios. Empezamos a elucubrar y a pensar y a organizarnos para justificar nuestra respuesta de aplazar la voluntad de Dios. Tengo en mi mente un personaje maravilloso, Pablo, el apóstol Pablo. ¿Os acordáis cuando se convirtió? En el camino de Damasco, Siria, donde hay guerra civil ahora. En Damasco se convirtió y el Señor Jesús le habló. El propio Jesús, por eso es apóstol, porque vio al Señor. Si no sería apóstol, él vio al Señor. Por eso es apóstol. Entre paréntesis, ahora hay muchos apóstoles por ahí, no os lo creáis, ¿eh? Y él vio al Señor. ¿Y qué pasó? Cuando el Señor le habló, él respondió. ¿Y qué dijo? Mañana, Señor, mañana. Me lo voy a pensar. Tal vez. Dijo, no, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo? Y yo no hubiera podido rechazar la presencia de Dios, yo hubiera podido rechazar la voluntad de Dios, pero él respondió positivamente y eso marcó su vida. Marcó su ministerio para siempre, por esto él fue un misionero nato, por eso él era evangelista, por eso era pastor, por eso aconsejaba, por eso era teólogo, porque estaba formado, pero respondió al llamamiento del Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y de esta mañana quiero que tú respondas al Señor, deseo que tú respondas al Señor. Deseo que tú te lo cuestiones. ¿Cómo estoy respondiendo a Dios? Y a través de la oración, hermanos, la oración sea contemplativa, sea en voz hablada, sea pública, sea privada, como quiera que sea, hay una reacción que tú tienes que dar, porque tienes algunas asignaturas que están suspendidas para septiembre. Hay algunas asignaturas que no andas bien, que van sueltas, algunas asignaturas que no las puedes cumplimentar debidamente y necesitas responder al Señor sobre esto. Y las cosas no se solucionan diciendo, bueno, ya lo pensaré en un futuro, ya me encargaré más adelante. No, hay que dar una respuesta. A nivel personal, tienes que dar una respuesta. Y a nivel como iglesia, tenemos que dar una respuesta. Responder con más oración, a lo mejor es más oración, a lo mejor tienes que comprometerte más en la oración, a lo mejor tienes que comprometerte con cambios en tu vida, honrar a tus padres, cambiar el carácter, cambiar las prioridades de la vida, una consagración personal tuya, obedeciendo al Señor en algún llamamiento. A lo mejor el Señor te está llamando a algo concreto y estás aplazándolo y pasan los años y los días y tú no te comprometes porque no te sientes digno, porque no te sientes preparado, porque crees que no es para ti y vas postergando. ¿Sabéis qué dijo Martín Lutero, el gran reformador? La oración no es para cambiar los planes de Dios, sino para confiar y descansar en su soberana voluntad. Y para esto está la oración, para descansar. No entenderás, no comprenderás, no sabrás. Descansa en la soberana voluntad de Dios. Dios es soberano. Y no le podemos pedir cuentas.
El otro día estaba en un entierro de una persona joven y casi todos venían a mí y me decían, esto es injusto, esto es injusto. Claro, bajo el punto de vista humano es muy injusto lo que estaba pasando. Y yo pensaba en mi corazón, Dios es soberano, Dios es soberano, Dios es soberano. Y algún día le preguntarás a Dios a las preguntas que tienes. Claro que se lo vas a preguntar el día que vayas a su presencia. Pero mientras tanto obedece, mientras tanto ora, mientras tanto comprométete, mientras tanto sirve, mientras tanto estate ahí sirviendo al Señor en el llamamiento que Él quiere que tú tengas. Por lo tanto, para concluir en esta mañana, quiero recordarte las tres partes de la oración que yo he compartido. Estas tres dimensiones que son muy importantes. Recuerda de dónde te ha sacado el Señor. Recuérdalo. ¿De dónde te has sacado? No tengas orgullo. No vivas de renta del pasado. Recuerda de dónde te ha sacado el Señor. Revela en tu oración quién es Dios. Confiesa quién es Dios para ti. A lo mejor Dios es una imagen, es un cacharro para ti. Pues a lo mejor hay que restaurar eso. Tienes que cambiarlo. El Dios bíblico, el Dios del antiguo y del nuevo pacto, ese Dios completo en la persona de Jesucristo. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es? Recuérdalo. Porque si ese Dios no te cambia, si ese Dios no transforma tus pataletas, tus mal humor, tus pensamientos, tus actitudes, es que es un Dios muy, muy pequeñito, muy de ir por casa. Y ese Dios grande y maravilloso tiene victoria para ti, tiene victoria para tu vida. Recuérdalo y responde. Pero responde sin excusas. Responde sin peros. Responde sin postergación. Tal vez en esta mañana tienes que aceptar a Jesús. A lo mejor nunca lo has hecho. Nunca lo has hecho. Nunca has dicho, Señor, me entrego a ti. Abro mi corazón a ti. Hazlo hoy. Hazlo hoy. Es un acto de fe. Tal vez en esta mañana tienes que decir, Señor, quiero bautizarme. Te he aceptado, pero quiero bautizarme. Quiero obedecerte del bautismo. Quita mis miedos, mis inseguridades. O tal vez quieres hacerte miembro de esta iglesia. Es un momento de decisión. Formar parte de una comunidad, de una iglesia. Deja ya de historias. Déjate de excusas. Y únete al cuerpo de Cristo. O tal vez hay un ministerio que Dios quiere que hagas y no lo estás haciendo. O tu vida personal de oración con el Señor, de compromiso con Él. No pongas excusas, hermana. No pongas excusas, hermano. No lo dejes más. No juegues a religión. Algunos juegan a religión. ¿Y qué es jugar a religión? Jugar a religión es escuchar sermones, escuchar predicaciones, cantar, reunirse y no tomar decisiones. Eso es jugar a religión. El Señor quiere mucho más que una religión y el Señor quiere de ti esa respuesta en este tiempo de oración y en oración. No estoy apelando a tus sentimientos, estoy apelando a tu mente. A tu mente, el motor de nuestra personalidad que está aquí. Todo está aquí. Todo. Estoy apelando en el nombre del Señor que tomes decisiones. Y hoy no voy a decir que levantes la mano. Si lo quieres hacer y quieres ir a orar, los hermanos estarán allí. Porque es tu decisión. Personalmente no tengo ningún interés. Es tu necesidad. Es tu decisión. Por lo tanto, voy a orar. Y después, si quieres pasar a orar, los hermanos consejeros estarán ahí. Vamos a orar. Señor, queremos en este tiempo especial de oración, orar. Señor, danos la fuerza para tener más comunión contigo. Restaura nuestra comunión contigo, Padre. Restaura este tiempo especial de
de cara a cara contigo y escucharte, Señor, y escuchar tu voz y escuchar tu palabra y tomar decisiones. Danos el valor a cada uno de nosotros en las áreas de nuestra vida que son débiles, que necesitamos tomar decisiones, que lo hagamos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos que tú crezcas y nosotros menguemos. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos no olvidar de dónde nos has sacado, de dónde nos has restaurado y de dónde nos has salvado por tu gracia. Por tu gracia, Señor, por tu amor inmerecido. Y te damos muchas gracias. Y en el nombre de Cristo Jesús te pedimos, Señor, que nos hagas responsables de esa gran obra que has puesto en nuestras manos y respondamos positivamente en las necesidades que hay en tu obra. Aquí estamos, Señor, con los brazos abiertos, con las manos extendidas, esperando de ti y confiando en ti. Bendice, Padre, tu palabra. Bendice a esta congregación, a nuestros amigos que nos visitan, a las personas, Señor, que todavía no te conocen, a los que estamos siempre, Padre. Bendícenos con la porción de tu presencia que cada uno de nosotros necesitamos. Tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres fiel, tú eres digno de adoración y tú cumples tus promesas. Y tú cumplirás la promesa de que nunca nos dejarás ni nunca nos abandonarás. En el nombre maravilloso del admirable, del consejero, del Dios fuerte, del Padre eterno y del Príncipe de paz, nuestro Señor